¿Alguna vez has pensado que todos los peces bonitos pueden vivir juntos en un solo acuario? Pues no, y créeme, aprendí eso por las malas. Una vez metí un beta con guppies y fue como poner un gallo de pelea con pajaritos en una caja. No terminó bien. Quédate, porque te voy a contar los errores más comunes al juntar peces que no se llevan bien y cómo puedes evitar un desastre en tu acuario. Hey, ¿qué tal? Soy Juan Robles de Aquamedia RD y este canal es para todos aquellos que amamos ver a nuestros pececitos nadar sin drama. Si te gusta el mundo de los acuarios tropicales, plantas acuáticas y peces felices, suscríbete, porque aquí siempre hay algo nuevo que aprender. A ver, mezclar peces sin saber si son compatibles es como armar un grupo de WhatsApp con tu ex jefe. Un primo que solo manda stickers raros. Va a explotar en cualquier momento. Cada pez tiene su rollo. Hay territoriales, hay tranquilos, hay los que comen de todo, incluso a otros. También está el tema del pH, temperatura, espacio, todo eso importa. Por ejemplo, los betas son como divas, guapos, pero no les gusta compartir su protagonismo. Las corridoras son como los barrenderos, buena onda del fondo. Los guppies son súper sociales, andan en grupito. Y los cíclidos, sí, los cíclidos son los que tienen peor carácter. Así que no solo es cuestión de colores bonitos, hay que saber con quién vive cada quien. Ahora vamos a hablar de los 5 errores más comunes al mezclar peces. Error número 1. Beta con peces de cola larga. A mí me pasó, vi un guppy súper bonito, con una cola que parecía un abanico. Lo metí con mi beta y en una hora ya tenía la cola mordida. El beta lo veía como si fuera un archienemigo. Evita mezclar betas con peces de colas grandes y llamativas. Si te gustan los betas y quieres que vivan en comunidad, mejor busca especies más neutras. Y si puedes, prueba con hembras, que son menos temperamentales. Error número 2. Cíclidos y peces comunitarios. Los cíclidos son como esos vecinos que ponen reggaetón a todo volumen y no les importa nada. Lo mezclas con peces tranquilos y pobres molis, tetras o corridoras. No saben ni dónde esconderse. Si te gustan los cíclidos, que son sumamente increíbles, monta mejor un acuario solo para ellos, con decoración y estructura para que marquen su territorio sin hacer daño a nadie más. Error número 3. Goldfish con peces tropicales. Esto es un clásico error. El goldfish es tan popular que uno no piensa, ¿lo meto con los demás? Pero no, los goldfish necesitan agua más fría y tienen otro ritmo de vida. Además, hacen mucho desastre y pueden estresar a los peces tropicales. Un acuario con goldfish debe ser exclusivo para ellos. Son más lentos, les gusta el agua fresquita y tienen su propia vibra. Recuerda, es mejor tener un acuario solo para ellos. Error número 4. Peces grandes con peces pequeños. ¿Has escuchado la frase, si cabe en la boca es comida? Pues aplica perfectamente aquí. Puede que un pez se vea más tranquilo, pero si le metes uno más pequeño, adivina quién será la cena de esa noche. Siempre investiga el tamaño adulto de los peces antes de juntarlos. Y si dudas, mejor no los mezcles. Error número 5. Superpoblación sin refugios. Un acuario lleno de peces sin escondites es como un cuarto lleno de gente sin puertas. Puro estrés. Esto genera enfermedades, peleas y un descontrol total. En este caso, lo más recomendable es poner plantas naturales, cuevitas, troncos. Dale a tus peces espacio para esconderse, descansar y marcar territorio. Verás automáticamente cómo cambia el ambiente. Ya que hemos aprendido cuáles son los 5 errores más comunes al mezclar peces, ahora te daré unos tips que me hubiera gustado saber cuando empecé. 1. Investiga antes de comprar. Así es, ya que en la tienda todo se ve bonito, pero no te dejes llevar. Además de esto, usa herramientas como Google o cualquier otro buscador para que veas fotos de aquellos peces que sí pueden estar en conjunto, sí pueden mezclarse, o foros donde hablen de la compatibilidad de algunos peces o de los que vayas a comprar. Así sabrás de antemano con otros compañeros del acuarismo cómo se comportan estos peces y así ya estés más seguro si puedes mezclarlo o no. Súper importantísimo, siempre haz cuarentena con peces nuevos. No solo por enfermedades, también para ver su comportamiento. Además, organiza el acuario por zonas. Hay peces que nadan arriba, otros en el medio y otros abajo. Eso te ayudará bastante. Y no olvides,
las plantas vivas y los refugios no solo son decorativos, también ayudan a la paz en tu acuario. Ya que hemos terminado con nuestro video del día de hoy, ahora quiero saber de ti. ¿Cuál fue tu peor combinación de peces? ¿Metiste un tiburón bala con guppies o un cíclido con un pez globo? Cuéntame en los comentarios, que los leo todos y en el próximo video puede que te mencione. Y como siempre, si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Dale like, compártelo con tu grupo de acuaristas y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos la próxima semana con más consejos, historias y aprendiendo sobre los peces tropicales. Nos vemos. Bye.